¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Igual me confirman cuando puedan ver lo que estoy proyectando, por favor. Sí se visualiza. Perfecto. Entonces, como bien lo comenta Rodolfo, vamos a, siguiendo un poco el plan de capacitación de este año con respecto a temas de seguridad, vamos a tocar uno de los temas más importantes, es decir, conocer un poco cuáles son las técnicas de los ciberdelincuentes para infectar, para robar información a través de este topic que es crítico, que es software malicioso. Y un poco acercarnos al día a día para poder saber identificar cuando posiblemente estoy sufriendo algún tipo de infección por algún software que finalmente no es el permitido, que puede llegar a robar información o a finalmente bloquear información sensible de sus equipos. Por favor, antes de iniciar, sí, siempre comentarles que tengan toda la libertad. Yo voy a estar haciendo consultas, claro está, y voy a estar preguntando, pero tengan toda la libertad de hacer las consultas que crean pertinentes a lo largo de la capacitación. Además, ahí Rodolfo, de repente, si es que alguien está levantando la mano, me apoyas, porque como estoy proyectando no puedo verlo para interrumpir. Y escucharlos, porque la idea es efectivamente que podamos aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto en el día a día y obviamente para poder nosotros soportarlo a través de este tema. ¿Qué es un software malicioso? Primero entendamos cómo está definido como tal un software malicioso. Normalmente llamado malware, es todo un programa informático, tecnológico, donde se ejecuta naturalmente sin ninguna autorización de un propietario. Es decir, apenas ya tú lo tienes, puede infectar el equipo y no solo eso, sino que obviamente naturalmente hace daño, realiza funciones que pueden ser perjudiciales para el usuario y para el sistema. Naturalmente es parte tiene un objetivo claro. Puede ser el objetivo de indisponibilidad, puede ser el objetivo de robo de información. Ahora vamos a ver qué tipos de malwares existen hoy en día. Tipos. El primero, adware, genera ingresos a través de publicidad invasiva. Lo hemos visto y lo podemos ver cuando navegamos, por ejemplo, en la web, podemos ver publicidad invasiva, a veces incluso se puede usar bloqueadores de navegadores para evitar que salgan ventanas emergentes, que se muestren anuncios, audios de publicidad engañosa, que en realidad lo que te hace es llevar a links que puedan ser sospechosos y que puedan tener dentro malwares que buscan infectar el equipo, que es lo mínimo que deberían buscar, porque muchas veces el objetivo es mucho más grande. El segundo, también conocido, troyano, que lo que busca es controlar el equipo para fines malintencionados. Normalmente se presenta como un programa legítimo, es decir, puede ser con un archivo, puede ser al momento de ejecutarlo, pareciera que no fuera, que fuera inofensivo, pero al ejecutarse lo que busca es controlar el dispositivo, encriptar el dispositivo. Uno de los más famosos, y no sé si, y ahí me gustaría escucharlos, no sé si han escuchado del ransomware, que hoy en día, desde el 2017 a la actualidad, ha tomado una relevancia, sobre todo los malwares, por ser a nivel de probabilidad de los más ocurridos, sobre todo en este periodo de pandemia, han incrementado mucho los ataques de ransomware. No sé si alguno de ustedes los ha escuchado y ahí de repente me gustaría escucharlos alguno. Si esto es una palabra nueva para ustedes o ya habían escuchado al respecto. ¿Ninguno? Nueva, palabra nueva. Sí, lo que yo tenía entendido es que con el ransomware lo que hace el ciberdelincuente es capturar tu información, ¿no? Vía una encriptación y te llama pidiéndote un rescate, ¿no? Efectivamente. O sea, ese es el objetivo natural. Existen muchos tipos de ransomware. De hecho, el que más ha calado es el WannaCry. Hay varios tipos de ransomware. Pero finalmente el WannaCry es uno de los más famosos ransomware que hoy día existen en el mercado. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que buscan, como bien Rodolfo lo comenta, es secuestrar la información y no es una información necesariamente personal, ¿de acuerdo?
sino que además de eso buscan hacer daño, es decir, lograr de una u otra forma robar información de la compañía. Algunos de los ataques más conocidos en ransomware, por ejemplo, de los que generó millones y millones de pérdida, fue un ataque, si no me equivoco, que se dio en 2018 a toda la cadena Marriott, donde se robó millones y millones de información de huéspedes, de información de tarjeta de crédito, a través de repente de una debilidad de alguien que no conocía el nivel de seguridad y que obviamente lo que buscó es encriptar absolutamente toda la información, pero no solamente para pedir rescate, sino también para finalmente hacer daño. Y esto no solamente genera pues que data personal se vea expuesta, data de tarjeta de crédito, data personal de datos, sino que obviamente sanciones millonarias en cada uno de los países en los que en Reino Unido, en muchos de los países que se vieron más afectados por esa exposición. Entonces, normalmente estos ransomware son creados con un objetivo, con el objetivo de robar y de pedir rescate a fin de generar, obviamente, hacer daño o finalmente generar algún tipo de dinero como resultado de esto, ¿de acuerdo? Y el último tipo es las apps maliciosas, el robo de información normalmente sensible. También conocido, te generan aplicaciones que aprovechan permisos concedidos por el usuario para tomar el control, porque a veces por desconocimiento entramos a una aplicación creyendo que la podemos descargar, por ejemplo, y no es un software seguro. Y a través de esa aplicación en realidad lo que hay son malwares que lo que buscan es obviamente robar información de tu equipo o escalar permisos para robar información de la compañía, si es que es un equipo obviamente corporativo. ¿Qué consecuencias? Creo que ya lo venía comentando con ese ejemplo, con ejemplos que también han sucedido aquí, sobre todo en este año 2020-2021 ha habido robo de información tremendo, que a veces vienen por proveedores, que a veces vienen por personas que están en el día a día, y que por desconocimiento le dan clic a algún dato. Ahora, en los siguientes slides vamos a poder saber cómo identificarlo y sobre todo cuáles son los métodos por los que se ocultan normalmente un malware, pero normalmente fuga de información. Lo natural es que se roben información que es confidencial y que les genera beneficio, pérdida de dinero, naturalmente a nivel, puede ser individual, porque pueden robarte información a ti, o finalmente, naturalmente, corporativamente para hacer daño y perjudicar, y a nivel corporación, naturalmente, paralización incluso de las operaciones. Es decir, en algún momento, en el 2019, me parece, hubo un ataque en diferentes partes del mundo a hospitales. Entonces, lo que ellos no buscaban no solamente era tener la información de la historia clínica, lo que ellos buscaban era paralizar las operaciones para hacerles indisponible esa información y sin eso yo no puedo atender o no puedo generar operaciones. Entonces, el daño puede generar consecuencias que no se pueden medir, ¿de acuerdo? Y que puede incluso paralizar totalmente el negocio. ¿Cómo me puedo infectar con malware? O sea, ¿cuál es el método? Ya conozco los tipos. Normalmente, y esta es una premisa que nos debe quedar marcadas todo el tiempo, todo ataque de malware no funciona sin que exista alguien, sin nosotros, de repente permitirlo por desconocimiento, cliquearlo o finalmente descargarlo. Entonces, necesitan al componente principal y normalmente se busca el eslabón de desconocimiento de la cadena, que es la persona. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos maneras comunes en el que el malware obtenga acceso a la aplicación y que son Internet y correo electrónico, ¿de acuerdo? Algunos vienen por Internet, por la navegación que tú puedes hacer en diferentes páginas web, y lo otro, y uno de los más famosos, y los que también ha tocado en realidad mucho estos últimos años, es por mail. El primero, el de Internet, normalmente, ¿cuándo pasa? Cuando navego por sitios de repente no seguros, sitios donde hay demasiada publicidad, donde instalo activadores, de repente me pide instalar algo para ver alguna información, lo cual ya te genera dudas, descargas programas piratas. Por ejemplo, si yo en el día a día quiero descargar, recuerdo que hace unos años Ares era uno de los programas de reproducción de música más conocidos, pero era de los que más malware traían porque te infectaban los equipos e incluso te los hacían inservibles. Instalar extensiones de navegador, muchas veces extensiones que no son seguras y que no son parte de la extensión natural de un navegador como Chrome o como Firefox.
instalar aplicaciones donde fuentes no confiables, que es un poco va con lo mismo con programas piratas, tener mucho cuidado con eso, y naturalmente hacer clic en anuncios emergentes, en anuncios que no son seguros, que de repente me llevan a publicidad engañosa. Y por correo electrónico, los famosos links sospechosos, o muchas veces, sobre todo los malwares, vienen en archivos que o sea, a simple vista parecen ser archivos con extensiones sumamente conocidas, .docx, .pdf, .xlsx, .xlsm, si tiene algún tipo de macro, pero que tienen archivos adjuntos con esas extensiones que son sospechosas, pero que a veces a simple vista no lo son. O cuando de repente el correo naturalmente pareciera que es un mensaje, pero tiene adjuntos que no se solicitan, que no son parte de. Entonces, ahí empieza a generar la duda de repente es un malware, entonces es un poco lo que debería de suceder. Sin embargo, las infecciones también se pueden producir por USB, sumamente, esto muchas veces antes de pandemia, es decir, cuando el USB tomaba una relevancia sumamente fuerte, tú podías ver como, por ejemplo, a veces uno va a ferias laborales, va a ferias donde te regalan USBs, pero muchas veces los delincuentes se metían de esa forma para que por desconocimiento, conectabas el USB a la computadora corporativa y ya a través de esto, por ejemplo, un ejemplo, o te dan de alguna forma intencionada o dejas caer un USB, uno cree que se lo ha encontrado, decides quedarte, conectas y ya estás infectado. Entonces, hay muchas formas. Hoy en día el USB ha dejado de utilizarse y de tener la fuerza que tiene antes y obviamente los ataques vienen mucho más por internet y por correo electrónico, pero no deja de ser un canal sumamente utilizado para hacerlo, sobre todo cuando los USBs no están bloqueados en los equipos, entonces no te los encriptan, o sea, no se tiene un malware no se tiene un anti-malware que te permita encriptar el archivo para que todo lo que entre y lo que salga sea seguro, puede pasar esto. ¿De acuerdo? Entonces, señales de una infección natural por malware. El primero, y ahí como yo me voy dando cuenta como usuario, de que efectivamente tengo malware. De igual forma, antes de seguir con este tema que ya más o menos hemos visto los tipos y cómo vienen, sí me gustaría escuchar si hay alguna consulta o todo está claro hasta este momento. ¿Todo claro? Ok. Entonces seguimos. ¿Cómo me doy cuenta como usuario final de que efectivamente un equipo está posiblemente infectado? Algunos de las formas de darse cuenta es uno, normalmente el malware reduce la velocidad del sistema operativo, es decir, que si tú navegas por internet como si no utilizaras aplicaciones, empieza a volverse lento el equipo, es decir, empieza a estar más lento, a colgarse normalmente más de lo usual. Entonces, ¿por qué? Porque el malware normalmente, si uno técnicamente lo va viendo internamente, va tomando la velocidad, va llenándote finalmente la memoria y puede generar ese primer síntoma de equipo lento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es otro método? Normalmente la pérdida de espacio, lo que yo les decía. ¿Por qué se pone lento? Porque estoy perdiendo espacio de lo que yo utilizaba en mi disco de documentos o en mi disco C o en mi disco D, tenía, no sé, 2 gigas, como KCB, de repente yo tenía 2 gigas de 106, de un momento a otro se llena sin sentido, es decir, pérdida misteriosa de espacio. Entonces, ok, otra alerta de que posiblemente hay un malware dentro de nuestro equipo. Tercero, los famosos pantallazos azules recurrentes, es decir, de un momento a otro se me apaga la máquina, me sale un mensaje como este, donde dice que tu PC tiene un problema, los famosos blue screen of death, que aparecen directamente, es decir, estoy tratando de prender, y a veces pienso que no sé, que no es porque no apagué la máquina, porque no la reinicié, pero empiezan a aparecer cada vez de forma más constante. También otro síntoma y otra alerta de que posiblemente ya esté infectado de un malware, ¿de acuerdo? Otro, publicidad excesiva, y esto es cuando navegas, es decir, estoy entrando y me sale demasiada publicidad excesiva que antes no existía porque de repente descargué algún tipo de
programa que no era el adecuado, no seguro, entonces me empiezan a salir oleadas de publicidad. Esto pasaba mucho antes, como les decía, cuando utilizábamos aplicaciones que no eran seguras, sobre todo en el día a día, en nuestras mismas máquinas personales, en nuestro mismo celular, porque de hecho lo que suele pasar es que el equipo más infectado que tenemos nosotros es el celular. Entonces, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos navegando, todo el tiempo estamos viendo información y normalmente, sobre todo pues, si hubiera celular corporativo o algo, también puede ser un mecanismo de ingreso. Entonces te vas a dar cuenta porque empiezan a salir ese tipo de publicidades fastidiosas o engañosas. ¿Qué más? El ventilador, eso también es un tema que tú puedes pensar que la máquina se está malogrando, pero no, hay un ruido excesivo. O sea, no necesariamente, puede ser que la máquina también esté fallando, pero también si se unen uno o dos más de estas señales que generan una posible infección de malware, el ventilador empieza a funcionar a toda velocidad sin que esté haciéndose uso, es decir, empieza a hacer un sonido raro, empieza a generarte algún tipo de alerta de que puedas estar tener el equipo infectado. ¿De acuerdo? Otro tema, esto también pasa ya desde el navegador, cuando sobre todo no se tiene un bloqueador de todo lo que son publicidad engañosa, o sea, se empieza a cambiarse, se llenan de nuevos elementos en la barra de herramientas, en la parte, superior del navegador, entonces hay cambios en el navegador, esto es cuando obviamente viene por internet, y normalmente, naturalmente uno como corporación tiene un antivirus instalado, un antivirus corporativo. Entonces, de un momento a otro, de lo que tú estás protegido, o sea, así como te puede salir una alerta de que hay un posible malware y que lo bloquea, que es lo que debería funcionar con un antivirus, puede pasar lo contrario. Es decir, de un momento a otro te dice, ya no estás protegido, you are unprotected. Ya no estás protegido del antivirus, por lo tanto, ¿por qué dejó de funcionar el antivirus? Es porque ya están capturando mi información, entonces es un momento de levantar la mano y pedir el soporte respectivo. Y uno de los que pasaba inicialmente, que ahora ya no suele pasar, pero que también es importante mencionarlo, es incluso había aviso de hackeo. Por ejemplo, pasaba mucho con el ransomware. Es decir, cuando te infectabas de WannaCry o de PETA o de otro tipo de ransomware, te aparecía, ya estás hackeado. O sea, ya no podías hacer nada, y esto pasaba en las grandes compañías en su momento que han sido robadas, y decía, ok, se anuncia sin disimulo, ya hemos tomado tu información, e incluso te dan el mensaje de qué es lo que buscan a cambio, porque efectivamente ese es el camino de un ransom. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda, si a algunos de ustedes les ha pasado alguno de estas señales que estamos poniendo aquí. Sí me gustaría escucharlos para que esto no sea simplemente un monólogo y yo pueda saber si se está entendiendo o está quedando claro. ¿Todo claro entonces? Para los presentes. De acuerdo. Ok. Continuamos entonces. Ahí, Rodolfo, creo que querías comentar algo. No. Ah, ok, pensé que se quería comentar algo. Entonces, sí es importante estar alerta si alguna de estas señales aparecen a lo largo de finalmente en el día a día laboral, si alguno de estas me genera algún tipo de alerta. Ahora vamos a ver también qué paso seguir, ¿de acuerdo? Ahora, queremos ver cómo normalmente viene un malware por correo electrónico, ¿de acuerdo? Normalmente tú recibes un correo que obviamente en este caso viene por Office 365, pareciera que es totalmente legítimo, de repente con algún tipo de información ya dirigida hacia ti, incluso puede ser corporativa también, al parecer viene de alguien del equipo, de alguien de la compañía, pero tiene archivos que, como vemos aquí, tienen distintos tipos de adjuntos, vemos PDF, adjuntos que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Conocemos los PDFs, conocemos los IPados, conocemos los documentos que pueden ser, como les dije, que pueden traer de repente
temas de macros, Exceles, nada que no nos llame que nos llame alerta. Pero los descargas, es decir, tú descargas porque de repente al parecer es un documento que tú conoces, y que lo utilizas en el día a día, y cuando se ve esto descargado, podemos ver que efectivamente se siguen manteniendo, es decir, sigo teniendo descargándose en Word, en Excel, en demás detalles, ¿de acuerdo? O sea, yo sigo viendo el documento tal cual. O sea, si tenía un documento en Word y al descargar, obviamente es un punto docx. Si era un Excel, es un punto XLSX. Entonces, si era un PDF, era un PDF. Pero ¿qué va a pasar? O sea, hasta ese momento aparentan ser de extensiones. Entonces, ¿qué está pasando? Que obviamente si ya superó la barrera en este caso, de cualquier tipo de mecanismo de seguridad, primero, el Windows por defecto va a ocultar extensiones de archivos para ver que haya propiedades. Nosotros tenemos que ver efectivamente si eso está pasando. ¿De acuerdo? Hoy en día, por ejemplo, podemos visualizar en una extensión y poder verificar efectivamente si se cumple o no se cumple como tal, ¿de acuerdo? Indirectamente, de forma interna, de repente ya es un ejecutable, lo cual te genera ya el detalle de, ok, esto no es un archivo que parecía ser un texto, como en este caso, pero que finalmente es un ejecutable, que obviamente si yo lo abro, estoy ejecutando el malware y obviamente si pasa esa barrera de nuestro antivirus corporativo, pues va a infectar el equipo, ¿de acuerdo? Y obviamente se revela la verdadera extensión de los archivos, porque inicialmente el Windows lo había ocultado, y podemos ver que no es el aparente documento que creíamos que debía ser. Entonces, hay que saber siempre y hay que tener en cuenta que todos los archivos pueden tener los iconos que nosotros finalmente conocemos, que pueden tener imágenes, que pueden parecer inofensivos, que pueden tener incluso, como les decía, la extensión que conocemos, extensiones del día a día en archivos Excel, Word, finalmente Office, PDF, pero siempre hay que revisar extensiones, sobre todo si el correo es sospechoso, ¿de acuerdo? Esto de este lado, y obviamente no descargar, en todo caso, si es que hubiera alguna duda de algún correo que se genere sospecha, pues escalarlo al equipo tecnológico para verificar si efectivamente se trata de un ataque por malware o si hay algún tema de phishing, que lo veíamos en una capacitación anterior también cuando hay links sospechosos. ¿De acuerdo? Entonces esto sí debería siempre, es mejor cuidarse doblemente que ser confiados, porque a veces ese es el primer paso para finalmente la captura de toda la información. Entonces, este tema, como les digo, toma total relevancia, porque nosotros a veces creemos que efectivamente tenemos antivirus, nos protegemos de una u otra forma, corporativamente, personalmente, y creemos que finalmente estamos cubiertos, pero hoy en día los ciberdelincuentes ven las distintas formas de bloquear todos los como decir, los muros que se pongan como controles de seguridad. Entonces, pero siempre tienen un mismo mecanismos de robos que finalmente llegan al usuario final. Entonces hay que tener cuidado, como les comentaba ya con ejemplos verdaderos, los robos pueden ser inmesurables de información con el fin de hacer daño y de causar obviamente encriptación de información con deseos de pedir finalmente algún tipo de rescate a cambio, o tan solo con el hecho de generarte indisponibilidad y obviamente de repente hasta en el mercado negro vender información que es sumamente sensible de la organización y hasta paralizar las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, mientras hace unos años, cuando esto empezó, por ejemplo, el tema del ransomware 2017, donde habían robos de información masivos de 300.000 compañías que venían robándose información y que obviamente les pedían dinero a cambio, hoy en día incluso ha cambiado el objetivo, es decir, escuchamos ya naturalmente en las noticias casos en los que ya no se busca solamente generar
daño y robar información para pedir algo a cambio. Muchas veces se busca dañar a las personas, empresas que generan operaciones, que tienen maquinarias claves, es decir, gaseoductos de gas, es decir, de una u otra forma infectar de tal forma que se busque hacer daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema porque cada vez la ambición finalmente del ciberdelincuente viene siendo cada vez más grande. Y hoy en día, ¿cómo me protejo? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo empiezo yo o sea, qué hacer desde mi rol de usuario final, desde mi rol de process owner, que soy responsable de sus procesos, que estoy en el día a día en contacto obviamente, con estos servicios tecnológicos, con el Internet, hoy en día en esta nueva normalidad que puede ser, no sé, híbrida, que puede ser totalmente en la oficina, que puede ser en campo, pero que finalmente utilizo la tecnología, utilizo en el día a día el navegador, utilizo en el día a día el correo electrónico. ¿Quién no usa el correo electrónico corporativo? ¿Quién no navega a la vez que está, de repente trabajando, estás navegando, consultando cosas, apoyándote en temas de tu gestión? Entonces, ¿cómo me protejo? Además de ya con todos los pasos que hemos dicho, de seguir, de saber identificar por dónde puede venir ese malware, es decir, de tener esas señales y ahí mismo levantar la mano y decir, ok, necesito ayuda o efectivamente debo de seguir algunos pasos, ¿de acuerdo? Primero, no se deben conectar USBs externos. De hecho, normalmente, como les decía, ha reducido en frecuencia este tipo de ataques, obviamente por esta nueva normalidad, pero no deja de pasar que muchos de los malwares vienen por USBs. Entonces yo conecto y obviamente ese es un canal de infección del equipo. No hacer clics o finalmente no ingresar a anuncios. Y esto pasa, bueno, acá hay niveles de seguridad, hay bloqueadores de navegadores emergentes en Internet, pero muchas veces por buscar información, no sé, por de repente hacer algún informe, por algún detalle, nos navegamos por páginas no confiables que normalmente nos llevan a estos anuncios que internamente tienen estos malwares, como les comentaba en slides anteriores. Hay que evitar de todas formas los correos sospechosos, es decir, correos que tengan contenido sospechoso, ya habíamos dicho. De repente, de un momento a otro, el correo tiene un distinto subject y tiene archivos que no tienen sentido que estén ahí, o tienen archivos, no sé, que pesan demasiado, que al parecer son similares, pero no estoy seguro de quién es el que me está enviando el correo. Entonces, hay esas señales que te permiten dudar y obviamente pedir el soporte necesario de no conocer y no estar seguro si se trata o no de un malware. No usar programas piratas. Esto es algo clave porque efectivamente a veces por utilizar programas que no son, finalmente no son legales, no son por facilitarme de repente la gestión, el soporte de algo en algún momento, hasta presentaciones que uno quiere hacer con impacto. O sea, todos estos normalmente tienen muchas veces activadores y liberadores de malware, así que tengamos ese doble cuidado. Como les decía, a veces nosotros tenemos incluso el correo corporativo desde nuestro equipo y nosotros normalmente en nuestro equipo no tenemos un anti-malware, pero también es uno de los equipos, o sea, el equipo final que nosotros usamos, el celular, también es uno de los más contaminados. Entonces, sea desde donde sea que abras de tu máquina corporativa, de tu celular, tengamos esos cuidados respectivos. Instalar de fuentes confiables. Y esto obviamente ya viene con toda la gestión tecnológica, donde toda aplicación debe ser descargada de sitios obviamente formales, con proveedor de un programa, con la seguridad de que tienen esos mecanismos de protección anti-malware, ¿de acuerdo? Porque son software oficiales y es natural que se tenga esto. Y finalmente, obviamente, ante cualquier duda de los anteriores casos, se tiene que acudir al equipo tecnológico. Es decir, para que cualquier duda sea resuelta, están los correos de Daniel y de todo su equipo, para que efectivamente se levante la mano antes de repente abrir algún archivo que suene sospechoso o tengo alguno de estos síntomas de que estoy teniendo la computadora lenta, de que de un momento a otro se está llenando mi capacidad en mis carpetas,
de que empieza a salirme publicidad engañosa y no sé por qué, desde que se me apagó el antivirus sin razón alguna, de me suena el ventilador, son ya causales de de una posible infección por software malicioso y por ende, a veces uno no tiene la solución, se acude al equipo tecnológico que están dispuestos naturalmente a soportar y que conocen mucho más al respecto y que van a evitar, o sea, si es que ya fuera que se tiene comprometido el equipo, que esto se siga expandiendo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante nuestro rol finalmente como usuario final, como conocedor de todas las políticas de seguridad de la compañía, y esto no solamente puedes en el día a día aplicarlo a nivel corporativo, sino también a nivel personal, porque efectivamente, como les dije, el ciberdelincuente todo el tiempo está buscando capturar información y de una u otra forma generar un impacto negativo, ya sea con robo de dinero, con robo, en este caso, de información con encriptación a través de malwares. Entonces, hay N mecanismos que los hemos venido hablando en las últimas capacitaciones, pero con tener especial cuidado y tener un poco estos tips para que se sepa qué hacer y cómo detectar. ¿De acuerdo? No sé si hasta este punto hay alguna consulta, porque finalmente esto era como que lo que queríamos transmitirle con el equipo de TI sobre la relevancia de conocer, de proteger, de saber protegerse y saber qué hacer con software malicioso. Pero sí me gustaría saber si quedó claro, si en algún momento hay alguna consulta, si, como les decía, a lo largo de la presentación, si han vivido experiencias muy similares a los síntomas que comentábamos y escuchar algún feedback de parte vuestra. Ahí no sé si quizás Rodolfo, Daniel, de repente quieren complementar con algunos puntos adicionales. Así es, Dayana, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Daniel Calderón les saluda. Sí, efectivamente, este es un tema importante que queremos abordar como parte de este programa de entrenamiento en ciberseguridad que hemos entregado a todos nuestros usuarios, no solo en Guarón, sino a todos los usuarios de la compañía respecto a ciberseguridad. Y este software malicioso es el tema que hemos decidido abordar ahora. Para aquellos que han participado de las capacitaciones anteriores, verán que algunas de las recomendaciones se repiten, ¿no? Y es porque efectivamente estas amenazas, hoy en día los ciberdelincuentes las usan de manera combinada. Y al final apelan a algún descuido o alguna confianza excesiva que el usuario pueda tener en alguna información que intercambia día a día por el correo electrónico, por las páginas web, etc. Entonces, no es que estemos repitiendo lo mismo, sino es que, como les decía, los ataques son cruzados, ¿no? Y son bastante sofisticados. En un ataque real de estos, pues hay una combinación de ingeniería social, con phishing, con malware, y otras más sofisticadas que justamente hacen difícil de detectar o difícil de atrapar por parte de la tecnología de seguridad o de los equipos de TI que tenemos desplegados en la red o procedimientos que tenemos como organización. Entonces, eso era un poco explicarles a ustedes el contexto y el porqué de las recomendaciones que vemos aquí, que todas al final redundan en que nosotros como usuarios tenemos que estar en estado de alerta, ¿no? En sospechar o dar una segunda mirada a la información que estamos recibiendo o a la información que nos están pidiendo por los diferentes medios por los que estamos, los medios electrónicos por los que estamos desarrollando nuestro trabajo, ¿no? Y sí recalcar lo que decía Dayana, de que si hay alguna desconfianza o duda sobre algún tema y queremos una confirmación, el equipo de TI de Guarón está, y yo mismo estamos a su disposición para ayudarlos a resolver esas consultas. Es mucho más fácil para nosotros como equipo de TI responder una consulta, una duda mediante una llamada o un correo, que entrar a trabajar a remediar un ataque de seguridad que se despliegue por toda la red o afecte servidores o componentes centrales. Entonces, mucho mejor es responder en las consultas o tener estas sesiones de capacitación que efectivamente entrar a recuperar un ataque de ciberseguridad. Efectivamente. Ahí igual quisiera saber si existe alguna consulta, si ya todo está claro
Es importante, de hecho, que se participe, que usted nos pueda dar ese feedback para tener la tranquilidad de que se está entendiendo un poco lo que Daniel comenta, el objetivo de poder conocer todos estos mecanismos que en suma son un poco los mecanismos más usados por los ciberdelincuentes hoy en día, ¿no? ¿Hay alguna consulta de los participantes respecto a la terminología, la forma con la que se dan estos ataques? Algunos de repente han visto esto ya en la computadora de casa o en la compañía, no sé, alguien quiera compartirnos algo. Al parecer todo claro, Daniel. Ok, aprovecho y agradezco una vez más a todos por su asistencia a esta capacitación y por su tiempo para tomarse, que se han tomado, mejor dicho, en recibir este entrenamiento que redunda en los cuidados que tenemos que tener como usuarios en el uso de los recursos que la compañía dispone para nosotros, ¿no? Quisiera saber si es que el equipo de entrenamiento compartió el link de asistencia para que todos registren su asistencia a esta sesión. Alguien del equipo de entrenamiento que nos pueda confirmar si es que podemos enviar el link para que todos registren su participación, por favor. Creo que no tenemos a nadie de entrenamiento en la sesión. De todas maneras, El link creo que no ha sido enviado, Daniel. Confirmarles que la sesión ha sido grabada y la presentación la vamos a compartir por correo electrónico después a través del área de capacitación para que la tengan todos ustedes, y la grabación de la sesión está disponible en el mismo chat de Teams de esta reunión para que ustedes puedan accederlo ahí y dar y consultar alguna parte en particular que quieran repetir. Daniel, discúlpame ¿sí? que te corte, quería hacer una consulta, Dayana, igual, ¿no? Seguir la información. Mira, yo no entiendo qué tipo, no sé si será o no virus, pero si tú estás, por ejemplo, navegando, ¿no? Se da el caso, y no sé, te provoca revisar, no sé, tal vez la oferta de un celular o algún determinado producto específico, y luego después vas a otra página y te aparece pura publicidad de eso, ¿no? Por coincidencia, de repente todo es bombardeo de eso. O de repente aparece un montón. Y yo entiendo con eso que ya quiere decir que hay un software, o ya el equipo ya tiene un bicho, algo así. De hecho, lo ideal es no entrar a esa publicidad engañosa, es decir, de hecho, hoy en día... Discúlpame. Por ejemplo, si se da el caso de que no ingreses a una publicidad, sino, no sé, googleas, no sé, digamos, cualquier cosa, ¿no? Una laptop, o quieres averiguar el costo de un televisor, ¿no? O de un mueble, determinado tipo de mueble. Y luego ves eso, cierras, que me ha pasado, y de repente, después, a cualquier página que ingresas, ya aparece la publicidad de lo que tú has buscado. Okay. Eso no es malware. O sea, hay como, primero te explico cómo vendría normalmente el malware. El malware normalmente viene, hay bloqueadores naturales en los navegadores para esa publicidad, que dentro de lo que puede ser publicidad finalmente pagada, también puede ser publicidad engañosa, que efectivamente te buscan a hacer clic a páginas no confiables y donde obviamente se va a ejecutar se va a descargar y se va a ejecutar algún tipo de malware.
Otro es que cuando yo ya estoy infectado, que era lo que les explicaba, normalmente hay cambios repentinos en tu navegador, en el navegador que utilizas. De un momento a otro aparecen iconos distintos, es decir, se pone lento, todo lo que les explicaba. A nivel de web, iconos diferentes, publicidades raras en la parte de arriba de la barra finalmente del navegador. Pero lo que tú comentas es que normalmente si tú haces esto, si tú buscas, estás buscando con tu usuario logueado, es lo más probable. Entonces, tú estás buscando, por ejemplo, tienes tu usuario, qué sé yo, Gmail o tu usuario corporativo logueado y estás buscando información. Entonces, existen empresas que capturan esa información y te empieza a aparecer en tus redes sociales, en distintos lados, un poco qué has buscado. No necesariamente eso es malware. Eso normalmente eso se llama todo lo que es publicidad dirigida. Entonces, tú querías buscar un televisor y te salen 1000 publicidades sobre televisor porque ya saben con tu ID que estás interesado en ese tipo de información o ese tipo de productos. ¿De acuerdo? Ah, ya, ok. Te entendí. Yo pensé que era un bicho en todo caso. Igual, o sea, igual si empieza a tener comportamiento anómalo, si cada vez que de repente igual deslogueado te siguen saliendo publicidades sospechosas, como bien Daniel lo comentaba, mejor es trasladar las consultas, si viene por correo, si de repente ya empiezas a recibir distintas alertas que pueden llevarte no solamente a una de las 7 que se mostraran, sino a varias de ellas, lo más probable es que sí tengas un malware, pero en este caso, al menos por las características que comentas, parece publicidad dirigida en base a tu logueo de tu correo personal desde la búsqueda del Google, ¿no? De acuerdo, Diana, muchas gracias por tu respuesta. Igual, Daniel. Gracias, por la pregunta, que creo que ha servido para clarificar también a todos nosotros. Y eso que tú comentas es en realidad cómo funciona el Internet hoy en día, ¿no? O sea, Google en realidad es un buscador gratuito, pero de lo que vive es de la publicidad. O sea, todo lo que tú buscas, o después te lo muestra en los famosos Google Ads, ¿no? Que las páginas también guardan un espacio ahí porque Google también les paga a ellos por mostrar la publicidad. Ustedes lo quieren ver así, Google, además de ser una empresa de tecnología, es una empresa de publicidad gigantesca, ¿no? Es la publicidad la que, como decimos aquí, le para la olla a Google, ¿no? Pero totalmente válida y a veces hay esa confusión y obviamente, pero si ya, como te decía, el navegador empieza a comportarse de forma anómala, es el momento. Normalmente lo regular ahí es tener siempre un ad blocker en el navegador para que no te aparezca publicidad innecesaria, ¿no? Y que te evite cliquear de repente por error y llevarte algún tipo de malware. Gracias. Gracias a ti, Henry. Okay. Si no hay mayores consultas, entonces les agradecemos por su tiempo. La idea es un poco llevarlo esto en el día a día y que se tenga claro que siempre ante cualquier duda se puede canalizar, ya sea con el equipo de TI de Huarón o con el equipo de TI, finalmente con quien corresponda, cualquier duda sobre una posible duda de infección de software malicioso. No sé, Daniel, si tú quieres comentar finalmente algo. Sí, no, agradecerte, Dayana, por la presentación, agradecer a todos por su asistencia y participación. Esperamos que el mensaje haya calado y nuevamente, ¿no?, aplicar esto en el día a día. Si no tenemos más consultas, muchas gracias a todos, que tengan buen resto del día. Ya nos estaremos reuniendo nuevamente en el entrenamiento de este tema. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Tengan buena tarde. Hasta luego.